Ahora sí, Cami, para que le des y te puedas presentar y puedas empezar a compartir esta presentación. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y a Lisette, Elizabeth Rosario también por conectarse y estar hoy día aquí. Ya, mi nombre es Cami. ¿Sabes qué? Voy a empezar a presentar. Lo único es que pierdo la visibilidad de si me hablan o algo así, que por favor me interrumpen y Yo te si voy no, avisando si van levantando la manito. maravilloso. Voy ahora ya. Para no demorar esta parte. Ahí está. Puedo cantar por mientras, por rellenar. Ahí No, está. ya está. Un slide con mi fotito, entonces no quería presentarme sin mostrar mi fotito. No, mentira. Sí, como decía Danae, soy psicóloga y me he especializado en diversidad, equidad e inclusión en contexto organizacional. Em, Soy diplomada en Derechos Humanos, Políticas Públicas y Comunidad LGBTI. Me reconocieron como LinkedIn Top Voice el año pasado sobre contenido LGBTI también. Y lo cuento porque igual me gusta que tiene relación, siento, con lo que vamos a conversar hoy día en temas de visibilidad y de lo que significa la representación también y el reconocimiento para las personas de la comunidad y que como que desencadena eso también. Lo vamos a ver en un par de slides más. Vamos a revisar hoy día un par de conceptos claves que tienen que ver como con el título de lo que nos convoca hoy. Vamos a revisar un poquito sobre el ciclo vital en el entorno laboral y hacer una bajada hacia lo que este proceso en términos vivenciales significa para una persona de la comunidad LGBTI, obviamente hablando en rasgos generales porque somos personas únicas e irrepetibles. Revisar algunas brechas que esto conlleva y por otra parte acciones afirmativas, legislaciones y buenas prácticas para que veamos oportunidades de mejora y o de reflexión al respecto para terminar con una pequeña dinámica que vamos a compartir ahí en grupito. Voy a darle nomás, entonces cualquier cosa ustedes me interrumpen, ¿ya? Ya tenemos estos conceptos claves, ¿cierto? Que están en el título de la charla que hoy día nos convoca. Y a mí siempre me gusta enmarcar primero qué significa, a lo mejor, bueno, ustedes también son organizaciones que han venido trabajando y tratando estas temáticas, entonces están más familiarizadas eh, con los conceptos generales. No voy a definir hoy día qué significa orientación sexoafectiva, etcétera, pero sí vamos a conversar de lo relevante que es tener estos conceptos por muy apropiados que creamos que los tenemos a nivel organizacional, ir siempre refrescando, actualizando, etcétera. Y solo para enmarcar, recalcar que cuando hablamos de talento diverso no hablamos del talento distinto, sino que hablamos de la diversidad, valga la redundancia, ay, Yo lo silencié. muchas gracias. Del talento diverso en general, todas las personas, o sea, todas las personas aportan un grado de diversidad por algún motivo, característica, al talento que compone nuestra organización, a las perspectivas que eso va a aportar, a las metodologías que podemos explorar, por tener una diversidad de opiniones, visiones, etcétera, en nuestras organizaciones. Por otra parte, el término visibilidad nos referimos a hacer que las identidades LGBTI estén visibles, se vean, compartan en todos los niveles organizacionales. Y esto también es importante porque ocurre en algunos tipos de industria que se levanta muchísimo la visibilidad, por ejemplo, únicamente en el sector operario. Y nos olvidamos de que para uno tener un desarrollo de carrera profesional, técnico, etcétera, es necesario que visibilicemos que existe una oportunidad de crecimiento en términos laborales también para todas las personas. Entonces, en ese sentido, la visibilidad y por ende la representación, por eso lo tengo al ladito, es fundamental y traía también esta reflexión y por eso puse estas imágenes ahí. Yo tengo una hija de 8 años, eh,
que sabe que yo soy lesbiana, aparte soy parte de la comunidad, entonces sabe que su mamá es lesbiana, lo tiene súper incorporado, no sé, pero veo además de que por la conversación o porque existe visibilidad en su familia de lo que significa la diversidad LGBTI o la comunidad en general, como el tener referentes cercanos, representación de lo que son sus referentes, como por ejemplo la Young Miko, actrices, actores, cantantes, etcétera, en donde ella se puede identificar desde cómo les gusta cómo se visten o el tipo de canción que cantan, etcétera, lo que causa eso en el fondo en el desarrollo tanto de una infancia como de una persona en un contexto organizacional, de poder decir, wow, yo quisiera ser así, yo también me veo reflejada en esta persona y promueve un poco el sentido como de pertenencia, de entender que esto está dentro de la normalidad de la sociedad, de la cultura, etcétera, a lo que era antes, por ejemplo, eh, cuando recién se hablaba de homosexualidad y no de toda el espectro identitario del cual hablamos hoy día, en donde una persona salía del closet por A, B o C motivo y era juzgada inmensamente, todavía ocurre, por supuesto, está dentro de las brechas, por supuesto, pero ha habido un avance en esos términos y hoy día la representación ha acercado la diversidad sexoafectiva a, por ejemplo, las infancias o las juventudes en general. Y el reconocimiento, cuando hablamos de reconocimiento, hablamos de destacar en general en las organizaciones, siempre tenemos instancias para destacar a ciertas personas y hay algunas buenas prácticas que podemos levantar para otorgar reconocimiento orientado hacia la comunidad de alguna u otra manera que esté anclada a nuestra estrategia. Entonces, vamos a revisar un poquito más adelante cómo lo podemos hacer. Voy a seguir avanzando, ustedes me interrumpen, ¿ya? Esto vendría siendo como a rasgos muy generales algunas de las etapas del ciclo vital de cualquier persona en el entorno laboral, ¿cierto? Tenemos el proceso de incorporación, donde se integra su desarrollo y promoción, que era lo que estábamos hablando recién, de la importancia de que esta visibilidad también nos entregue luces de que una persona en la comunidad, independiente de brechas o lo que sea, puede desarrollarse profesional, técnica, operaria, da lo mismo en qué nivel organizacional, eh, hacia un crecimiento, si es que así lo quisiese, en el contexto laboral. Luego la retención, el bienestar y pensemos en también la etapa de la salida de la organización. ¿Qué pasa y por qué hoy día estamos conversando de esto? Porque cuando hablamos de inclusión del talento diverso, sobre todo ustedes que son organizaciones que ya están trabajando estas temáticas hace un buen rato, siento, percibo, y si no es así me lo dicen, que ya no están en un nivel como de aceptación y respeto de la diversidad, que es como de tolerancia, ¿cierto? Es como que la premisa del respeto y la tolerancia responde a un nivel de madurez en términos de inclusión de la diversidad muy primario, muy primer paso, o sea, debiese ser como que por derechos humanos entendemos que la aceptación, el respeto y la tolerancia son parte de nuestras vivencias en comunidad, independiente de la comunidad que sea. Me refiero a comunidad, cultura, sociedad. Entonces, ya ustedes y las organizaciones en general debiésemos avanzar hacia un sentido de reconocimiento y de valoración del talento diverso. Entonces, yo siempre trato de corregir no sé si corregir es la palabra, porque a mí no me gusta posicionarme como desde la expertise, sino que más bien desde la propia experiencia y de las especializaciones que he tomado durante el largo de mi carrera, como salir de este discurso que existe incluso mucho en nuestras políticas de diversidad e inclusión, que dice como valorar a cada persona independiente de o a pesar de, como que hay un montón de palabras que se usan, su orientación sexoafectiva, identidad de género. Hoy día la idea o lo que yo trato de impulsar es que no es independiente de, es a ver, con ello. O sea, yo te valoro, Cami, por ejemplo, como psicóloga especialista en diversidad e inclusión y te valoro también como persona porque eres mamá soltera
eres lesbiana, y todo eso aporta valor y aporta diversidad de perspectivas, metodologías, visiones, experiencia de vida, y valoro tu talento y tu ser en integridad, tu persona completa. No valoro solo lo profesional, independientemente de esto otro, porque no podemos dejar ese independientemente a un lado y tomar solamente un aspecto pequeño de lo que es la identidad de la persona. Y eso también, comprender que no solo se trata de incluir talento diverso y a lo mejor promover buenas prácticas o acciones afirmativas que nos traigan talento diverso, y seguimos entendiendo diverso como en todo sentido a nuestras organizaciones, sino que lo fundamental es hacernos cargo de los desafíos y de las brechas que las personas de distintos pilares de diversidad que trabajamos comúnmente, y ahí amplío el espectro: personas con discapacidad, personas migrantes o interculturalidad, depende cómo lo llamen en sus organizaciones. Cuáles son las brechas que suelen ocurrir, y hacernos cargo de ella para que ese talento diverso que atraemos a nuestra organización también sea retenido, también sea promovido, y tengan un desarrollo profesional, técnico, etcétera, lo que sea, en igualdad de condiciones con las demás personas. Entonces, habiendo dicho eso y poniendo la importancia que tiene al hacerse cargo de las brechas, podemos como mencionar algunas. No son las únicas, no significa que todas las personas de la comunidad LGBTI las vivamos, pero sí podemos dar luces de algunas que podrían ocurrir en términos vivenciales al talento diverso en estas mismas etapas que acabamos de mencionar. Por ejemplo, en el proceso de incorporación, cuando se hacen las entrevistas, etcétera, el decir o no mi orientación sexoafectiva. A mí me pasa mucho cuando entro a un trabajo que, bueno, yo lo he levantado en todos los trabajos porque yo trabajo en esto, pero no siempre es grato que en las planillas que tú tienes que llenar para incorporarte, por ejemplo, diga, no sé, voy a decir cuál, no dice esto en particular, pero por ejemplo diga casada, sí, nombre del marido, no sé, ¿cachai? Como cosas como esas que son súper sesgadas y que pasan muy piola. No nos damos cuenta, cuando hablamos de filiación también, hijos, hijas, hijes, y claro, trabajamos un montón de cosas a nivel organizacionales para incluir talento diverso, y no nos hacemos cargo de lo que puede ocurrir con este tipo de vivencias que muchas veces parecen pequeñas o imperceptibles y pueden llegar a ser muy nocivas porque son repetitivas, porque chuta, digo, no digo, pongo que no tengo marido, tengo esposa, tengo pareja, soy conviviente. A mí me pasó en el último trabajo que no salía la opción de conviviente civil, por ejemplo. Y para mí, como mujer lesbiana, haber hecho el acuerdo de unión civil es lo más cercano a la institucionalidad del matrimonio a la que quiero llegar, y significa mucho en términos experienciales en cuanto a mi composición familiar. Entonces, ahí como que digo, lo levanto, no lo levanto, vengo llegando, va a parecer que vengo hinchando recién, eso. Entonces, cómo es mi composición familiar, etcétera, ocultar o no, salir del closet una y otra vez, ¿cierto? Igual que en la etapa de integración, cuando ya estoy ya en mi equipo de trabajo, etcétera. Esto de la salida del closet constante es un punto súper importante, porque solemos también percibir que la salida del closet es como una vez en la vida, cuando yo me declaré, por ejemplo, y salí del closet como lesbiana, pero en realidad es un proceso que se vive infinitas veces en nuestra vida, cada vez que nos juntamos con amistades nuevas, que llegamos a un equipo de trabajo y se empieza a hablar de, me ha pasado un montón de veces, como Cami, como yo tengo una hija, se asocia a que probablemente tengo una pareja masculina o un hombre heterosis. Entonces es como puedes ir con tu pololo, con tu marido, y es como, hoy salgo del closet de nuevo, no, ya salí en la mañana, como que es una y otra vez. Entonces en esta fase de integración, este mismo proceso de la salida del closet y otros escenarios también, existe eh, temas muy importantes como el tema de la discriminación, de los estereotipos. No sé, por ejemplo, voy a traer muchos ejemplos respecto de mí misma, ustedes pueden compartir si tienen otros, por favor, pero es para no apropiarme tampoco de vivencias que a lo mejor no son propias de mi colectivo, por ejemplo. Pero en el sentido de los estereotipos y de la discriminación, a mí me pasa un montón que me dicen que no parezco lesbiana. Y es como muy
como si me estuviesen diciendo un cumplido. Y una vez a mí una persona en una organización súper grande y conocida me dijo, ay Cami, es que tú de verdad no parecís lesbiana, así como que además te vestís como súper cool y de verdad me lo estaba diciendo como un piropo y yo le digo, pucha, ¿sabes qué? Me complica lo que me estáis diciendo porque entonces a mí me dan ganas de parecer más lesbiana. Y me dice, ¿cómo vaya a querer parecer más lesbiana? Así como si fuese, no sé, ¿cachai? Como si le estuviese diciendo, me gustaría parecer más tonta, ¿cachai? No sé. Y me dice, ¿por qué? Porque sí, eso como que no lo entiendo. Y yo le dije, como, pucha, yo me he cortado el pelo, no sé, igual he hecho cosas como para parecer más lesbiana, porque suelo tener una expresión de género muchísimo más asociada a lo femenino, tradicional o heterosis normado. Y le digo, bueno, precisamente para que no me pasen estas cosas que tú estás haciendo, o que por solo como me veo me pregunten por mi pololo o mi marido, como que en el fondo para disminuir situaciones discriminatorias o molestas o incómodas, me gustaría parecer más lesbiana para que la gente de una, por lo menos la dudara, como que no supiera cómo preguntarme. Después, en la etapa del desarrollo y promoción, bueno, el tema de la visibilidad que vamos a conversar hoy día, si yo veo que en mi empresa donde yo trabajo hay una persona que yo sé que es parte de la comunidad y ha tenido un desarrollo de carrera, voy a aspirar también, no sé si voy a aspirar, porque yo no quiero decir con esto que todas las personas deban aspirar al éxito profesional o al desarrollarse plenamente en el contexto laboral. Pero sí puede pasar que te dé un sentido de pertenencia y con la organización de decir, ok, acá yo puedo crecer, si quiero, puedo ser promocionado, no me van a juzgar porque únicamente soy parte del colectivo, soy trans, soy gay, soy una persona no binaria, da lo mismo, que muchas veces son impulsores del síndrome de la impostora o del impostor y que nos echan muchas veces para atrás en, en el sentido de crecer laboralmente. Entonces es fundamental también hacernos cargo de esa brecha en particular. Y en temáticas de retención y bienestar, la salud mental es fundamental cuando vivimos situaciones, decía, nocivas como discriminación, eh, como acoso laboral o incluso sexual, etcétera, y que esté ligado además a nuestra identidad y o orientación sexoafectiva. Obviamente va a haber menos retención, vamos a querer salir más rápido de ese lugar o vamos a estar mirando para el lado en nuestro trabajo a ver dónde puedo a lo mejor habitar este espacio laboral de una manera más saludable, ¿cierto? En términos psicoemocionales. Y para eso es fundamental que nos hagamos cargo de que las cosas estén por escrito, que estén normadas, que sean conocidas, y ahí vamos a hablar de lo que son las políticas, los protocolos, los canales de denuncia, etcétera. Y lo mismo en la salida, hacernos cargo también de lo que ocurre por los mismos motivos que dije anteriormente y levantar, ¿cierto? Como para tener data e información y sepamos que esa persona, que hemos perdido ese talento por alguno de los motivos que hemos conversado anteriormente y no únicamente porque encontró una mejor oferta laboral o más plata o lo que sea que creamos que hizo que no retengamos a ese talento. Entonces, así como para traer un poquito de número, pero no sin latearlos, porque yo sé que todos ustedes, todos saben que estas brechas existen y que hay un montonísimo de estudios a nivel latinoamericano, internacional, incluso Chile, el Móvil, la agrupación Rompiendo el Silencio, que es una agrupación lésbica, iguales, etcétera, tienen muchísima data especializada en entornos laborales, pero a mí me gustó mucho esta organización argentina que se llama Nodos, que bueno, este estudio ya está un poquitito antiguo, es del 2020, y siempre trato como de no pasarme los 4 años, estamos adentro, que habla de brechas precisamente en el contexto laboral, en una encuesta que se llama Hallazgos Latinoamericanos sobre el acoso, violencia y discriminación en el mundo laboral. Entonces, dice, por ejemplo, que un 74,4% de las personas encuestadas ha vivido discriminación o la ha experimentado al menos una vez
en un listado que, esto es como lo más importante. ¿Por qué lo traigo? Porque hay un listado que dice, has vivido insultos, trato desigual, y situaciones bien específicas. Dice violencia sexual o física, pero en la encuesta dice casos como este y lo ejemplifica muy bien. Y el 74,4% de las personas dice que sí. A mí me ha pasado aplicando encuestas en organizaciones que tú preguntas, ¿has vivido situaciones de discriminación? Y en general las personas responden que no. Es el primer impulso. No, no he vivido discriminación en mi trabajo. Pero luego tú preguntas un par de cosas más y haces una bajada a esa pregunta como, ¿has vivido este tipo de situaciones? Y ahí el número se eleva al doble o más incluso. Las personas muchas veces no registran las situaciones nocivas como discriminación, como acoso, como violencia. Primero, porque hay mucha invisibilización de violencias normalizadas. Segundo, porque es difícil afirmar que en la empresa en la que trabajas hay discriminación. Muchas personas también tienen miedo a las represalias si es que contestan que sí, pero al identificar situaciones, al mirar, es mucho más fácil decir, chuta, si en realidad mis compañeros sí dicen constantemente chistes que igual son LGBTI fóbicos, por ejemplo, cuando tú ejemplificas, esto es un chiste LGBTI fóbico, y así. De este 74,4%, un 37% de las situaciones tienen que ver con acoso, violencia o discriminación asociada explícitamente a orientación sexoafectiva e identidad de género en el contexto laboral. Es un número súper alto. Pero luego de este 37,2%, solo el 13,7% realizó ¿Viste que me pasaba eso, Daniel? Alguna denuncia eh, por alguna de las vías que existen en sus empresas. Y es un número muy bajito, que no alcanza el 14%, que no alcanza el 14% a pesar de este número súper grande de situaciones discriminatorias, acoso, violencia, etcétera, que denuncie tan poca gente, habla de muchísimas cosas, de que los canales no son conocidos, de que nos dan miedo las consecuencias, de que la persona que está a cargo de este proceso no es una persona que me inspire a lo mejor confianza. Yo de verdad he llevado casos en que la persona que está a cargo del canal de denuncia está denunciado. O sea, como de verdad suena ilógico, pero les juro que me ha pasado. Entonces, el proceso no... para abordar la brecha no solamente tenemos que fijarnos que exista el canal de denuncia, porque muy probablemente todos acá tenemos canales de denuncia en nuestra organización, pero sí hacernos cargo de que ese canal de denuncia esté bien llevado, que recoja data, que si está externalizado haya un seguimiento, que si está a cargo de nuestra propia organización sea una persona y tengamos un backup para que las personas puedan ir donde una u otra y así. Y un poquito de números solo como para entender que la violencia psicológica es la que prima siempre y también es muy compleja porque es mucho más invisible o poco concreta de poder probar, ¿cierto? A no ser que sea como con WhatsApps y mails y cosas que digan explícitamente. Pero la violencia psicológica generalmente está muy normalizada y es parte más como del cotidiano y de conversaciones y de situaciones quizás menos visibles como un golpe o tirar algo lejos o qué sé yo. Luego la violencia institucional, la sexual, acoso y por último la física. Cami, Adelante. ¿me escuchas? Se está dando una conversación en el chat respecto de estas temáticas o sea, respecto de la vivencia de la discriminación. Ahí ¿es Neo o Nejo Urdaneta? Leo. Neo, Neo Urdaneta hace un comentario acerca de a veces llegamos a normalizar esas discriminaciones, que era esto que hablaba ahí, que estaba ahí comentando sobre cómo estas discriminaciones solapadas o que a veces no son tan evidentes para las personas que la viven. Y ahí Rosario Santibáñez comenta, sí, respecto a esto, ¿por qué se normaliza debido a quién es esa persona que realiza la discriminación o al acto discriminatorio como tal? Ay, qué buena pregunta y qué buen comentario ambos, gracias. Me encanta que participen.
Yo creo que es súper difícil igual encasillar a una sola respuesta como esta reflexión que ponen en el chat, porque yo creo que depende, obviamente. Puede ser porque a lo mejor la persona em, que está haciendo esta situación discriminatoria, la persona que está discriminando propiamente tal, podría ser que es una jefatura, que tiene un nivel jerárquico distinto al mío, o que es una persona mayor, entonces uno dice, chuta, ya es que no entiende, pero una y otra y otra y otra, a pesar de que se le explique, a pesar de los talleres a los que vamos, etc. Creo que el espectro de posibilidades de por qué eso ocurre es inmenso, pero lo que sí es cierto es que a nivel sociocultural hemos normalizado este tipo de vivencias nocivas también. Si bien hemos avanzado en temáticas de discriminación, porque existen legislaciones, normativas, se está hablando en las organizaciones, se levantan algunas legislaciones, por ejemplo, asociadas a otros ejes de diversidad, como personas con discapacidad, que es el que tiene más normativas orientadas al entorno laboral. Que hacen e impulsan ciertas medidas también hacia otros ejes como lo son la inclusión de personas o comunidad LGBTI. Por ejemplo, concreto, a raíz de la legislación de gestor de inclusión de personas con discapacidad en las empresas, que exige subir una política de inclusión a la dirección del trabajo, las empresas que ya trabajaban temáticas LGBTI incorporaron estas especificaciones en la política respecto de a qué se refieren con talento diverso, de quiénes nos vamos a hacer cargo, etcétera, y eso es una oportunidad. Si bien eso está ocurriendo y obviamente disminuye ciertas brechas vivenciales y todo, tenemos incorporada muchísima violencia normalizada, los comerciales, las películas, los chistes, cosas como del cotidiano que solemos olvidar que pueden llegar a ser incómodas y que tildamos, por ejemplo, de exageradas o que, ay, que ahora no se puede decir nada. Y ahí hasta uno, yo siento que nadie está libre, los sesgos son mecanismos automáticos en nuestro cerebro. Uno no es culpable porque surjan sesgos en su mente, pero sí somos responsables de hacernos cargo de lo que pasa y de lo que hacemos con ello. Así que, no sé, creo que responde, es súper personal, pero sí creo que hay cosas estructurales de las cuales podemos hacernos cargo para tratar de disminuir lo más posible este tipo de situaciones normalizadas. Y eso es explicitando directamente que nuestro equipo, nuestra empresa, nuestro núcleo, da lo mismo, no se aceptan este tipo de conductas, por ejemplo, declarándolo abiertamente, que es una de las cositas que vamos a revisar un poco más allá. Continúo. Yo ni siquiera veo la hora de nada, así que cualquier cosa me avisa. Ya, otra data que me pareció importante compartir es que en una encuesta de McKinsey, solamente el 4% de las personas encuestadas en organizaciones súper grandes y en un estudio que involucraba muchísimas empresas a nivel internacional, solo un 4% de los ejecutivos senior se identificaban como personas LGBTI. Obviamente acá de nuevo pueden existir un montón de motivos por los cuales las personas, sobre todo hablando de talento senior, no se identificó como persona LGBTI. Podría ser que las personas LGBTI en general lo que hablábamos antes, como que no proyectan mucho sus carreras o no hay un camino organizacional de crecimiento laboral porque se quedan por el síndrome del impostor, impostora, etcétera, únicamente en un círculo de crecimiento, ¿cierto? Podría ser eso. Podría ser que al ser un ejecutivo senior, el salir del closet en una encuesta, en el círculo laboral, etcétera, sea más complejo porque podrían haber más sesgos o estereotipos, no sé, existen muchísimos otros mecanismos que involucran los procesos de posicionarse como un ejecutivo senior. Por ejemplo, en las mujeres pasa mucho en industrias masculinizadas, las mujeres que están en cargos más altos o directivos o de liderazgo tienden a masculinizarse en términos de expresión, ¿cierto?, de género, para poder igualar este trato que existe, por ejemplo, en la minería. Creo que por acá hay alguien que trabaja en una empresa que otorga servicios a mineras.
ocurre mucho, es un ambiente muy masculinizado y a mí, yo antes decía, ay, pero qué estereotipado decir que las mujeres líderes en las mineras van a ser todas como ahombradas, ¿cierto? Bueno, ya a mí me tocó conocer un montón y efectivamente son mujeres con un carácter muy fuerte, en general, obviamente, no todas, que tienen que marcar muchísima más presencia masculina para poder igualar o posicionarse en un equilibrio, en un sentido como igualitario frente a otros líderes que llevan millones de años habitando esos espacios. Entonces, los motivos por los cuales solo el 4% de los ejecutivos senior se identificaron como personas LGBTI pueden ser un montones. No están indagados en esta encuesta en particular. Podríamos explorarlo en nuestras propias organizaciones y podría ser una oportunidad también, pero es un número muy bajito. Y en otra encuesta del móvil, móvil tiene muchísimas encuestas orientadas a contexto laboral. Por ejemplo, un 32,2% de las personas encuestadas no se visibilizó como una persona LGBTI en el espacio laboral y de ese 32,2, el 20%, que es bastante, no lo hizo por posibles represalias. O sea, ¿qué consecuencias voy a tener? Yo he entrevistado a un montón de personas LGBTI que claro, en la intimidad de la entrevista me comentan que son mujeres lesbianas, hombres gays, personas trans, etcétera, o personas trans más complejo aún, como en el espectro del no binarismo, por ejemplo, que no lo dicen y lo evitan y prefieren, por ejemplo, vivir constantemente siendo mal generalizados y diciéndoles pronombres que no son, con los cuales se identifican, etcétera, porque en realidad las consecuencias que esto podría traer quizás en términos vivenciales son mayores a el estar aguantando todos los días que me digan con el pronombre equivocado, por ejemplo. Ya, el fenómeno de la pandemia, que no lo voy a ahondar, pero sí es importante que lo tengamos como presente. Yo creo que a lo mejor ya aquí han conversado sobre eso en sus organizaciones. La discriminación contra personas LGBTI desde el inicio de la pandemia hasta un par de años después, que ha sido como monitoreada por el móvil, aumentó en un 82% básicamente, y en el ámbito laboral un 53%, que también es una data súper importante de considerar y podríamos también explorar ahí en nuestras empresas, por ejemplo, cómo andan las encuestas de satisfacción laboral, etcétera, prepandemia y ahora, y ojalá si pudiésemos hacer una bajada hacia el talento LGBTI, mucho mejor aún, porque hay brechas que se levantaron ahí, de las cuales posiblemente hoy día 2024 no nos hemos hecho cargo. Ya. Hasta ahí si alguien tiene una pregunta o algo o comentario, Dana, me avisas. Para poder hablar de las acciones afirmativas o de mecanismos en el fondo que se hagan cargo de estas brechas, hablábamos al comienzo de cómo en el fondo este discurso de aceptación y tolerancia era como el primer paso, ¿cierto? El primer escalón. Yo creo que acá las personas que están hoy día conectadas están en organizaciones que ya salieron del discurso de la tolerancia y están ya en un nivel de madurez de trabajo de inclusión y diversidad bastante más elevado. Pero con ese primer paso de la tolerancia y de la aceptación, tenemos súper ligadas las legislaciones, las normativas, que igual siempre es importante estar conociendo y mirando y explorando y actualizando, porque, pues, por ejemplo, tenemos el ejemplo de estas tres legislaciones a la izquierda, pero siempre hay bajadas del ADT, no sé, del registro civil, da lo mismo, de lo que sea, a estas normativas y muchas de ellas aplican y hacen bajadas específicas al contexto laboral. Entonces, por ejemplo, tenemos la ley 20.609, la conocida ley Zamudio, que además tendemos a pensar que habla únicamente de discriminación hacia personas LGBTI porque quien lleva el nombre de la legislación es Daniel Zamudio, que me imagino conocemos todo el caso de discriminación, o sea, de violencia extrema que llevó a la muerte de Daniel, ¿cierto? Por motivos de su orientación sexoafectiva. Primero que todo, me gustaría como recalcar
lo heavy que es que en nuestro país todas las legislaciones, la mayoría de las leyes tengan nombres de víctimas. Yo lo encuentro heavy. Eso habla de que nos hacemos cargo de manera reactiva y no preventiva de las situaciones. Y nos da luces también de que en nuestras organizaciones, quienes seamos responsables de aplicar protocolos, políticas, normativas, etcétera, lo hagamos de manera preventiva. A mí me pasa muchísimo que me contactan en organizaciones cuando ya está la embarrada por las situaciones, o sea, por las decisiones que se tomaron respecto a una situación. Comentaba con Danae y Ro el otro día una situación con un supermercado que no puedo decir cuál es, en que cuando salieron uno de los primeros casos, que no está acá, que no está acá, cuando salieron uno de los primeros casos de discriminación a una persona trabajadora LGBTI, en realidad una persona trans, la persona avisó que iba a hacer el proceso de transición de género, ya estaba la ley 21.120, etcétera, y la organización empezó, en el supermercado empezaron a tener problemas típicos por el uso del baño. Que a qué baño va a ir, que yo no quiero que vaya a este baño, que la típica del baño. Y lo que decidió esta empresa es ponerle una hada madrina para que lo acompañara al baño cada vez que quería ir a hacer del 1, del 2, lavarse las manos, maquillarse, lo que fuese, tenía que ir con esta hada madrina. Esta medida, si estuviese tenido una estrategia preventiva, o sea, la ley ya existía, trabajadores trans ya teníamos, esperamos que hiciéramos una embarrada de ponerle una madrina a una persona para que le acompañe al baño, se diera a conocer en redes sociales, hubiera una funa para recién crear un protocolo de transición de género en nuestra organización. Para mí es impactante por lo bajo. Y es heavy que todas nuestras leyes se llamen Samudio, Antonia, Karin, como que es decir abiertamente que nos estamos haciendo cargo tarde de las situaciones de violencia, de discriminación, de institucional, de machismo, de cis heteronorma, etcétera, y también aplicado a otros aspectos de la vida civil muy tardíamente, pero es una oportunidad para que nosotros en nuestras organizaciones lo hagamos de manera distinta. Bueno, acá, antes de la ley de matrimonio igualitario, primero las organizaciones que trabajan en pos de los derechos LGBTI lograron el acuerdo de unión civil, que no lo puse ahí y lo iba a poner, y les va a llegar un brochure hoy día con toda esta presentación, pero con las definiciones que no están puestas, porque a lo mejor acá el título es demasiado amplio. Está primero la ley que permite el acuerdo de unión civil a parejas del mismo sexo género, que fue una lucha súper importante, sobre todo de las organizaciones lesbofeministas en Chile, y luego, hace un par de años atrás, la ley de matrimonio igualitario. Es súper importante que conozcamos la ley de matrimonio igualitario, porque no únicamente permite a las personas del mismo género, sexo, según lo que está inscrito en el registro civil, casarse, sino que además, y lo más importante, y una lucha importantísima que se dio también en estas mismas organizaciones activistas, es que da derechos de filiación. Y eso es un paso que es súper desconocido, de inscribir a hijos, hijas, hijes en familias lesbomaternales, homoparentales, etc. Y no se habla de eso, y eso también nos permite mirar ciertas brechas en nuestros formularios, por ejemplo, los beneficios que damos a parejas cuando tienen hijos, hijes, que el beneficio de la sala cuna, todo esto. Por ejemplo, a mí como mujer lesbiana, si yo hoy día tuviese con mi pareja, mujer, un hijo, como no estoy casada con un hombre, porque además permite la afiliación fuera del matrimonio, eso es súper importante, como que no tienes que estar casado para poder inscribir a un hijo, hija, hije dentro de una familia homoparental, lesbomaternal, sino que esclarece que puedes que existir la afiliación fuera de esta figura institucional también. Entonces, revisar a quiénes le estamos dando los beneficios, bajo qué condiciones, si están estereotipados o no, si están cis heteronormados o no, etcétera, es súper importante. Y la ley 21.120 que reconoce y da protección al derecho de la identidad de género, y que tiene bajadas normativas de la Dirección del Trabajo
súper importantes. Por ejemplo, hay un dictamen que esclarece medidas en el contexto laboral y hay una orden, la 147 del título bla, 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 que está al lado derecho, que se conoce muy poco y que obliga, o sea, que la Dirección del Trabajo haya tirado una ordenanza de esto es heavy, heavy, heavy adelantado para nuestro país, porque obliga a que los empleadores que tengan en su contexto organizacional hombres trans en situación de gestación, entendemos, ¿cierto? Hombre trans en situación de gestación, tenga exactamente los mismos beneficios y trato que una mujer cis embarazada. Y te aseguro que ninguna empresa conoce esta ordenanza en particular, porque la DT tira y tira ordenanzas y dictámenes y legislaciones y normativas y exige que cumplamos, pero nunca las da a conocer y nunca las explica. Así que es súper importante que involucremos a nuestros equipos legales también, de las áreas legales de nuestras empresas para que no solamente nos explique la ley, sino que también haga una investigación y actualización constante de las bajadas que la Dirección del Trabajo ha hecho respecto a estas normativas. Por ejemplo, en el Código del Trabajo, el artículo 2, que define los actos de discriminación que ya están en la Ley 20.609, pero que aplican en contexto laboral. Entonces, intrusear, como decimos, un poco más allá de lo que solemos creer de lo que tratan estas legislaciones, porque no por culpa nuestra, sino que cívicamente tenemos muy, muy poca educación cívica en términos de legislaciones y normativas en general. Entonces, también en nuestra empresa, obviamente, eso se ve reflejado. ¿Hasta ahí tienen alguna duda o comentario? ¿Hay algo por ahí que me quieran? Danae, ¿todo bien? Tú me haces así, te veo. Por el momento no hay nada en el chat. No sé si alguien quiere abrir su micrófono y hacer algún comentario, una pregunta. Pero recuerden que siempre que pueden escribirnos por el chat para Y continuar. Te hoy aviso, eso sí, que son las 10:20, por si acaso. y es hasta las 11, ¿verdad? Creo que estamos bien. Ya, estamos súper. Ya, ahora para pasar ya, tanto cosa terrible que nos ocurre, que vivimos, ¿cómo podemos hacernos cargo de eso? Que es lo más importante para mí que podamos conversar, bueno, para mí, para Pride Connection, para Dana, para Rocío, que podamos llevarnos hoy día son ideas. Entonces, para poder abordar las ideas concretas, voy a empezar de lo general a lo particular, que no se nos olviden estos 4 pilares de acciones afirmativas que son súper, súper, súper importantes en nuestra estrategia, y ahí debiera haber puesto un título gigante. Las acciones afirmativas tienen que estar ligadas a una estrategia en particular, no, y trabajada, abordada íntegramente, no pueden ser acciones aisladas porque se van a perder en el camino. Las políticas, protocolos y procedimientos de inclusión laboral del talento LGBTI o de cualquier tipo de talento diverso tienen que estar escritos, tienen que estar protocolizados, lo que no está escrito no existe, no puede quedar a juicio del criteriómetro de la persona de recursos humanos o de talent que estaba en ese momento, que era súper pro inclusión, pero que se fue de licencia, maternal, desvinculada, da lo mismo, y que luego tenemos un retroceso, nadie sabe cómo se hace, cuáles son los plazos, todo tiene que estar protocolizado. No únicamente una política de inclusión, sino que realmente hacer una bajada actualizada, por ejemplo, con las mismas legislaciones que tenemos, que acabo de nombrar, estos decretos, estas normativas que parecen ser más pequeñas, pero que realmente abordan temáticas muchísimo más relevantes o más heavy, ¿cierto?, de cuantificar respecto a la inclusión laboral, que se vayan actualizando. Si tenemos un protocolo de identidad de género, yo los invito a revisarlos porque hace 4 años atrás no se hablaba de los mismos términos que hablamos hoy y podemos estar cayendo en situaciones discriminatorias siendo una empresa muy inclusiva por no pegarle una revisada a estos protocolos y entender que hoy día, por ejemplo, las identidades trans tienen un espectro mucho más amplio que hace 4, 5, 6 años atrás, que cuando hablamos de lesbianismo hoy día hablamos de un espectro mucho más amplio de lo que hablábamos hace 2, 3, 4 años atrás, que hablábamos de mujeres cis lesbianas, como tratar de ir desafiándonos es súper importante, siempre acorde al nivel de maduración organizacional para no levantar mayores brechas, mayores resistencias, perdón, de las que ya pueden existir, pero nosotros como responsables sí tener claridad
de lo que significa en términos de actualización de conceptos, contenidos, comprensiones, bajadas, normativas y legislaciones, para poder ir incorporando estratégicamente a nuestro plan de inclusión laboral, por ejemplo, de talento LGBTI. La capacitación y sensibilización, yo sé que estas como que 4 acciones afirmativas suenan muy polite y muy cliché, pero de verdad ahondarlas es súper importante y no olvidarlas, porque tenemos un plan. ¡Ay, no! Hay un gatito demasiado hermoso. ¿Por qué me muero? No puedo, perdón, me distraje. Exquisitez. Cuando hablamos de capacitación y sensibilización, bueno, tener planes de aprendizaje. Y no solamente como el plan anual de capacitación y, ok, ponemos un par de charlas asociadas a ciertas conmemoraciones. Primero, entender que la capacitación y la sensibilización tiene que ser permanente. Permanente, desde los conceptos básicos hasta los más avanzados. Ustedes son organizaciones que ya vienen trabajando estas temáticas hace rato. Probablemente muchos de sus trabajadores y trabajadoras ya conocen lo que es la orientación sexoafectiva y la identidad de género, pero la rotación también es alta en muchas de nuestras industrias y no nos podemos olvidar de que la gente que viene entrando necesita también ir incorporando esos procesos, y, o sea, estos conceptos, y que la gente que ya los revisó a lo mejor está preparada para avanzar un pequeño escalón más, siempre teniendo ojo de nuestro nivel de maduración y de no levantar mayores resistencias, aunque las resistencias tampoco son malas per se, porque también nos permiten tener este tipo de conversaciones difíciles, al igual que en cualquier relación, para poder avanzar, ¿cierto? El tema de los canales de denuncia, que ya lo conversamos, no solo basta con tener un canal de denuncia, yo de verdad los invito a intrusiar qué está pasando con los canales de denuncia, con la data que ahí sale, con los casos, si se han resuelto o no, en cuánto tiempo, cuáles son los más recurrentes, hacia qué población de nuestra organización está más orientado, sobre, si hablamos de talento LGBTI, dónde está la mayor brecha, hacia personas trans, hacia mujeres lesbianas, hacia personas gays, hacia quién, dónde, cuándo y cómo. Plazos y dar a conocer videos por todos lados. Ojalá que todo el mundo sepa dónde puede poner una denuncia o levantar un caso, ya sea porque lo vio o porque lo vivenció. Y la visibilización y representación, que es lo que hemos estado conversando, en el fondo, de mostrar, no solo decir y declarar que somos una empresa diversa e inclusiva, sino que mostrarlo, tratar de anclar a estas conmemoraciones la visibilización del talento diverso, que la gente se sienta representada y parte de un espacio organizacional donde puedo ser realmente quien soy, que es algo que nos encanta decir, pero donde puedo serlo realmente y donde puedo serlo no porque soy psicóloga y a pesar de que soy lesbiana me quieren, sino que porque soy psicóloga, soy lesbiana, soy mujer, soy mamá y así me quiere mi empresa y así me desarrollo y así me puedo mostrar y puedo llegar a decir que voy a ir con mi señora a la comida de Navidad sin pensar que mi jefe me va a mirar con cara de no sé. ¿Qué pasa? Nos pasa, ¿sí o no? Ya, les dejé como un decálogo inclusivo que va como desde lo estructural hacia cosas más particulares, eh, y que también lo mismo, suenan como bien así como cliché, pero que de verdad, sí tienen que mirarlos como uno a uno. ¿Por qué? Porque cuando digo declarar abiertamente una posición antidiscriminatoria, me refiero no solamente a que nosotros, que yo me imagino que somos personas que más encima al trabajar estas temáticas y o ser parte a lo mejor de la comunidad, etcétera, lo declaramos abiertamente, pero tiene que haber una declaración a nivel organizacional. Es súper importante que los altos niveles jerárquicos o directorios o liderazgos se comprometan con declaraciones compartidas en, por ejemplo, videos, en la misma política. O sea, si voy a sacar un protocolo de transición de género, que salga el gerente general diciendo que es importante para la organización, que esté dentro de los KPIs, que esté declarado realmente y no solo en LinkedIn para poner la bandera de colores, sino que realmente esté declarado y que la gente sepa que nuestros líderes están comprometidos con esta estrategia y que es parte de lo que van a estar evaluando, al igual que mi talento. Eso es súper importante. Que exista una estrategia, ya dijimos, de respeto, confianza, buen trato, valor, pero que exista una estrategia, no así respetémonos todos, porque respetarme por derechos humanos lo tienes que hacer, no porque soy lesbiana o no soy lesbiana, o porque soy una persona con discapacidad, o porque soy afrodescendiente. Tiene que haber una estrategia clara
concisa respecto de cómo se va a hacer esto del respeto y la confianza y el buen trato. Y esto se hace a través de las políticas de reclutamiento y selección, de retención de talento, de transición de género, y para ello, para mí es súper irrelevante dos cosas, y si encuentran que alguna no o que falta otra también. Primero, que lo hagamos con gente especializada, porque no basta únicamente con que nosotros seamos parte de la comunidad. Por ejemplo, a lo mejor sí tenemos mayor acercamiento a lo que pueden significar las brechas en nuestro entorno, en nuestro círculo, lo que sabemos, lo que hemos estudiado, porque nos interesa, porque hay hiperfoco. pero también involucrarnos con las comunidades. Por ejemplo, yo como mujer lesbiana, yo entiendo en términos más teóricos cómo debe ser un protocolo de transición de géneros. Entiendo lo que debe ir y lo que no debe ir en términos estratégicos, cuándo, cómo compartirlo, etc. Todo eso maravilloso, nice, mi especialización, check. Pero yo tengo que acercarme a las comunidades de alguna manera. Yo voy y le muestro mi protocolo a OTD, por ejemplo, a Pride Connection, para que exista una mirada más allá de lo profesional también y una oportunidad también de mejora de lo mismo, de los conceptos que estamos utilizando. Ya el que una organización quiera implementar un protocolo de transición de género es bacanísimo y que lo esté haciendo es bacán, pero hay que actualizarlo, hay que llevarlo, hay que ir a los grupos de ERG o de colaboradores a ver si es que realmente creen que el protocolo les podría servir o no como herramienta, y así. Y ahí está el tema de las redes de colaboradores. Yo amo los ERGs, encuentro que es la mejor manera de visibilizar talento diverso. No sé si ustedes tienen o no, después al final me cuentan si hay ERGs o que a veces se llaman distintos los grupos de colaboradores, Pride, no sé, como que les ponen distintos nombres, pero que dan un sentido de protección, de pertenencia, de comunidad, y que además es un súper buen nicho para levantar este tipo de temáticas, como de las brechas, de las conmemoraciones que son más importantes o no, etc. Y el tema toda esta parte es como más estructural, de los KPIs, de las métricas, tenemos que medir, tenemos que hacer seguimiento del talento que estamos entrevistando y que está postulando a nuestra empresa. Afuera, yo me voy a ir a vivir fuera del país ahora, y antes de encontrar el trabajo que encontré, postulé a un montón, y es en España particularmente. A mí en todas las páginas donde me tuve que inscribir para subir mi currículum en empresas súper grandes, me preguntaron si me identificaba como parte del colectivo LGBTI, si era una persona en situación de discapacidad, si era una persona afrodescendiente, al igual como preguntan si alguna vez algún familiar ha trabajado en la empresa, y así, en ese mismo formulario, en todas me lo preguntaron. No es una pregunta que hay que declarar obligatoriamente, siempre es opcional, pero nos sirve para hacer una medición y un seguimiento de las personas que postularon y que se identificaron como persona LGBTI. ¿A cuántas entrevistamos? ¿Y por qué no entrevistamos al resto? Porque tenía menos diplomas, porque tenía menos años de experiencia, y empezar a preguntarnos eso y a revisar con números, con data clara, qué es lo que pasa ahí. Y en el lado derecho son cosas como más del cotidiano, como identificar y trabajar los sesgos inconscientes, que ya dijimos que eran un mecanismo automático, no asumir la orientación sexoafectiva e identidad de género únicamente por cómo se ven las personas, preguntar el tema de los pronombres, visibilizarlos, que también es una oportunidad. Yo siempre los pongo porque es una oportunidad de, si una persona que usa pronombres en particular y que realmente le es importante, si yo tengo los míos, se va a atrever a decir los suyos. Eso para empezar, declararme como un espacio seguro. Y por otra parte, visibilizar que es una temática que hoy en día, o sea, no sé, está incorporada en LinkedIn, en Instagram, te guste o no, el tema está incorporado en la sociedad. Entonces, ya está, no podemos echarnos un paso atrás. No es obligación, por supuesto que no, pero los podemos utilizar, seamos o no seamos parte del colectivo de la comunidad LGBTI, como visibilizando un espacio seguro para que la otra persona se identifique y muestre los pronombres que quiere utilizar. El tema de la violencia normalizada, como por ejemplo los chistes, ojo con los chats de equipo, pasa mucho, los memes, cosas que pasan súper piola, pero que pueden llegar a ser inmensamente discriminatorias y nocivas para una persona LGBT. Y los canales de denuncia que ya lo mega conversamos anteriormente. Y en términos de buenas prácticas, les quise dejar algunos ejemplos y que vamos a conversar ahora en la próxima slide, como en la actividad que traje, que tienen que ver con los tres pilares de esta
de esta charla, que tiene el reconocimiento, la Fran, visibilidad y la presentación. perdón ¿Ah? que te interrumpa. Antes de que Dale, pasamos con esta slide, obvio. hay una pregunta en el chat de Elizabeth. Elizabeth trabaja en Cummins, que es una empresa que presta servicios mineros a grandes rasgos. Y Elizabeth pregunta, en cuanto a los KPI y métricas, en la empresa donde trabajo me dicen que ese tipo de preguntas son muy invasivas y personales. ¿Cómo puedo hacer para que dejen ese sesgo de manera que podría convencer a contratación de talento, recursos humanos, para que podamos de alguna forma medir si tenemos algún porcentaje de participantes LGBTI en la compañía? Y maravillosa pregunta porque sale recurrentemente. Primero que todo, entender que, bueno, partir porque esas respuestas nunca debiesen ser obligatorias, como un montón de otras que hacemos en las encuestas de bienestar, de satisfacción, se llaman distintos, ¿cierto? Anclar, podemos hacer dos cosas, anclarlos a esas y dejar una parte como demográfica, como... porque no sé por qué nos cuesta tanto preguntar si nos identificamos como y generalmente las personas que se incomodan son las que no son de la comunidad LGBTI, muy chistosamente. Eh, mm, yo no conozco a nadie de la comunidad que, a no ser que esté en una empresa muy discriminatoria o donde se sienta inseguro, insegura, que le complique decir que soy parte. Hacer las encuestas anónimas sirve muchísimo, incorporarlas en los procesos de reclutamiento, y yo te podría decir que para poder convencer, que esa es tu pregunta en particular, muestres buenas prácticas de afuera. Tú te metes a LinkedIn, por ejemplo, a los ofrecimientos de trabajo afuera, en Canadá, en Estados Unidos, en la Unión Europea, y de verdad todos los formularios como para poder postular a cualquier cargo preguntan eso. Si te identificas como una persona LGBTI, si te identificas como una persona con discapacidad, si eres afrodescendiente, si eres una persona migrante, y es un apartado que no es obligatorio, pero puedes anclarlo, por ejemplo, a que hay, y es súper importante declararlo, hay una estrategia de inclusión para nuestra empresa. Es fundamental la inclusión del talento diverso. Queremos saber quiénes componen nuestra organización. Esto siempre va a ser en pro de medidas de acciones afirmativas, como por ejemplo, cuando hicimos esto y esto. Podemos partir así, pero para convencer al directorio, a los liderazgos, etcétera, mostrar que afuera se hace, mostrar que las mineras lo están haciendo afuera. No sé si puedo decir marcas, pero por ejemplo, marcas. Bueno, sí, BHP afuera, que es una minera que tiene bastante trabajado el tema de la inclusión LGBTI, porque responde también a directrices internacionales, te pregunta de una, así, y no pasa nada, porque si la persona no quiere responder, no lo responde. Y podemos incorporar el prefiero no responder, y eso nos da también bastante información. Pero creo que una de las mejores formas es mostrar buenas prácticas. Eso convence harto, es como chuta, no es que solo se le ocurrió a la persona de recursos humanos que va a empezar a preguntar eso al comienzo, sino que realmente es algo que ya está incorporado o se está incorporando. Ya, que no quiero no alcanzar a hacer lo otro. Ya, les traje algunos ejemplos concretos, por ejemplo, respecto del reconocimiento. Destacar a personas que sean abiertamente parte de la comunidad. Yo trabajo en Deloitte y siempre me buscan para el Día de la Visibilidad Lésbica, y a mí me encanta salir con pedazo de bandera a decir que soy la encargada de tal cosa y que soy, obviamente no tiene que ser una obligatoriedad, no podemos forzar a las personas, para eso los IRGs son clave, porque tú vas al IRG a invitar y sale de ahí mismo, y no tenéis que andar preguntando, oye, me dijeron que tú eres lesbiana, ¿será que ¿será que podía hacer un videito? No, podemos ir y asistir a esos espacios en donde vamos a encontrar talento diverso que además se visibiliza como tal, porque ojo con sacar del closet a las personas. Crear concursos de reconocimiento de talento, por ejemplo, mi empresa en 100 palabras, orientado a talento trans o talento LGBT, como tratar de hacer dinámicas y cosas que ya están incorporadas en nuestro cotidiano organizacional, orientado hacia, en este caso, el talento LGBTI. En temas de visibilidad siempre tenemos las conmemoraciones, pero acá yo pongo el ojo de
linkearlas a avances de la estrategia. Acá ustedes son empresas que todas ya tienen una estrategia, por eso están acá. Por eso no solamente digo linkeadas a crear una estrategia, sino que a visibilizar cómo hemos avanzado. Ok, es el mes del Pride, miren, hace 5 años no teníamos nada empresa, hola, hace 5 años no teníamos nada, el año tanto hicimos la política, hoy día tenemos protocolo de transición de género, este es el canal de denuncia. Mostrar que no es solamente que me pongo la bandera o que conmemoro el día de la visibilidad lésbica o el día en que la homosexualidad, a mí no me gusta llamarlo así, pero bueno, que las personas gays estaban dentro del DMS, por ejemplo, del manual de psicopatologías, no sé, ir un poquito más allá y hacerlo parte de la organización. Y en temas de representación están aquí las acciones afirmativas para que uno se represente, para que yo me identifique con otras personas, en el fondo, para ver una oportunidad de crecimiento laboral, para ver una oportunidad de crecimiento, por ejemplo, ahí las mentorías sirven muchísimo, programas de training sirven muchísimo, en donde también podamos disminuir brechas que solemos tener en la comunidad LGBTI. Por ejemplo, se dice mucho que el talento trans tiene dificultades de acceso a los estudios, entonces una acción afirmativa podría ser lo que yo les comentaba antes. Si una persona se identifica como persona LGBTI o como persona trans, que siempre, siempre llegue a la fase de entrevista. Eso se hace con las personas con discapacidad muchísimo porque queremos acceder a las credenciales para cumplir el antes 1 y ahora 2% de personas con discapacidad. ¿Por qué entonces no hacerlo con el talento LGBTI? Que todas las personas que se declaren abiertamente como LGBTI en este primer formulario lleguen a la etapa de entrevista, lo cual no quiere decir que la voy a contratar sí o sí, pero a lo mejor le faltan 3 diplomas, pero tiene un potencial inmenso que con un programa de mentoría podemos equiparar y poner a este talento en igualdad de condiciones y oportunidades que otra persona que heterosis a lo mejor no vivió, por ejemplo, o por las situaciones discriminatorias, o porque no se ha podido visibilizar y existe mucho temor respecto de ser quien es, etc. Bueno, y ahí esos ejemplos, los de Train the Training, las mentorías. Estaba trabajando el año pasado con una empresa de retail que estaban haciendo, iban a los colegios, estos técnicos, que sales como con un título técnico, entonces a cierto desarrollo, no me acuerdo a qué carrera estaba anclado particularmente, pero tenía que ver con servicios y atención al cliente, entonces ellos invitaban al talento LGBTI a un programa de training en particular que como que les adelantaba un pasito si es que postulaban a esa empresa en particular después. Entonces iban a buscar talento diverso y además los capacitaban de manera gratuita, si es que eran, por ejemplo, personas trans. Hacer programas así orientados hacia la comunidad de una manera de poder disminuir las brechas en oportunidades. Pucha, aquí no sé por qué no se ven las fotos, pero yo traía ejemplos de esto mismo que les había dicho. En el brochure les va a llegar con fotografía y ahí en la representación puse a la Alesia, que no sé si la conocen o no, pero en el momento en que salió su caso como persona trans en una organización grande, también fue una oportunidad para que muchas personas se vieran reflejadas en su historia y se atreviesen a salir del closet, a hacer sus procesos de transición de género y a ver que podía haber un buen desenlace después de un proceso terrorífico probablemente, pero que hoy día fue abordado y que se puede en el fondo también. Voy a necesitar que Danae me comparta el video. Si lo han visto, no digan nada. Ah. Si lo han visto, no importa. A muchos les molesta como soy, les cuesta aceptarme, lo sé. Todos los días trato de mejorar, pero es más fuerte que yo. Hola. Es lógico que cuando llego todos me miren mal, pero yo no lo hago a propósito.
pensar que a partir de las... Siempre me dicen que tengo que cambiar. Como si fuera tan fácil cambiar. Hasta que un día no dio para más. Tenía que buscar un lugar distinto, como yo. Por suerte, lo encontré rápido. En mi nuevo trabajo, nadie cree que lo mío sea un problema. Ahora puedo ser como soy. Así, impuntual. ¿O de qué pensabas que estaba hablando? Gracias, Daniel. Ya, yo quiero saber primero si habían visto el video. Y ahora pueden No. sacar su... ¿No lo habían visto? Bueno, ¿Alguien lo No, yo tampoco. tampoco. Y No, yo impresiones. Si es que lo vieron realmente, si no lo voy a poner de nuevo. Pucha, la Primero, por mi verdad, parte, yo pensé sesgo. en lo del horario. Como dije, en verdad quizás no la están mirando mal porque es trans, la están mirando mal porque llegó tarde, fue la última. Me encanta. Todos pensaron que hablaba del horario. No, No. yo no. No, yo. Yo tampoco. Me fui de una al sesgo. Yo igual, sí, sesgo, automáticamente. A mí me pasó lo mismo y dije, "¡Ah! Nunca más voy a decir que soy especialista". No, que no fue. Pero en verdad me gusta mucho traerlo a esta conversación, primero para dejar de satanizar el tema de los sesgos inconscientes, para entender que realmente es un mecanismo neurológico, no es maldad. Emerge, nuestro cerebro categoriza y estereotipa las cosas para poder subsistir, y al igual que nos pasó a nosotros que trabajamos estas temáticas, me encanta porque generalmente, así como Lisette, la Ro también, se dieron cuenta de que llegó la persona full tarde. Yo jamás me di cuenta que había llegado tarde, como que yo solo estaba así como, "¡Ah! Es una persona trans, está sufriendo". Y es heavy. Entonces, como reflexión que quería invitar en este momento, se me perdió, más que hacer acá está, una dinámica así en particular, es mostrarles que, bueno, en este caso en particular, pudimos identificar cuáles son las consecuencias de los sesgos inconscientes, ¿cierto? Y esto tiene que ver también con los estereotipos, porque estereotípicamente vimos a una persona trans, supuestamente, porque tampoco podemos asegurarlo, no sé, y que emergen naturalmente en las personas y que muestran una brecha de la cual nos podemos hacer cargo y el impacto que ésta tiene. Entonces yo les quería invitar también a identificar otras problemáticas que pudiesen existir tanto en este caso como en otros, o que ustedes han visto en sus organizaciones, y de qué manera estas brechas han sido o creen que pueden ser abordadas de manera afirmativa para promover la inclusión laboral. Y acá les invito, como si es que quieren compartir alguno de los casos que han vivido en su organización, o que han visto a lo mejor afuera, en LinkedIn, no sé, da lo mismo, en las noticias, y que hablen de esto, de una brecha para la inclusión del talento LGBTI, y de una forma en que se abordó y que ustedes encontraron bacán, o que creen que podría haber sido abordada. Eso. Tenemos 15 minutos. Rosario, dale. Hola, bueno, soy Rosario, soy del equipo Walmart. Principalmente quiero partir porque yo soy practicante y estoy familiarizándome con la comunidad. Soy aliada, no soy parte de la comunidad como tal. Entonces he participado en esto porque me interesa cambiar el switch y dejar detrás esos sesgos. Como mencioné, que para mí fue un sesgo, pero como creo que tú lo describiste súper bien, no es maldad, no es una mala intención. Quizás tiene que ver con mi familia, cómo me criaron, un poco más a la antigua, me crié en el campo, familia agricultores, así, macho, mantiene a la familia, ¿ya? Entonces, para mí no es maldad, pero quiero actualizarme, quiero aprender, y así que esta instancia me sirve mucho para aprender. Así que por eso he tenido tantas preguntas. Y volviendo
a lo que levantaste, yo en el chat pregunté eh, respecto a por qué se normalizaba y si es por quién dice o emite este comentario discriminatorio o el acto discriminatorio como tal. Y ahí traigo a la mesa como ejemplo de que con el equipo estábamos sacando fotos para la Semana de la Diversidad, ¿ya? Y la diversidad, como tú lo mencionabas bien, no es solamente la diversidad sexual. Está la interculturalidad, equidad de género, qué sé yo. Entonces, queríamos tener varios pilares y fuimos a los centros de distribución y había un colaborador, nosotros le hacemos firmar obviamente un permiso de uso de imagen y todo, y había un colaborador de tercera edad que estábamos en la mesa para que todos firmaran y dijo, pero yo no soy parte de la diversidad sexual, y yo no me voy a sacar esta foto, ¿ya? Y yo quedé como, José, que es mi jefe líder, él es parte de la comunidad y fue como, yo me sentí incómoda, porque dije como, inconscientemente él tampoco lo estaba haciendo con maldad, pero yo creo que también viene con algo detrás, que él lo normaliza también. Entonces dijo como, no, yo no voy a participar en esto porque yo no soy parte de la comunidad y yo no soy gay, dijo, así que yo no me voy a sacar estas fotos. Y ahí yo le expliqué y le dije, no, esto no es, diversidad no significa solamente que usted sea gay. Usted está representando un pilar específico y le dije que es la tercera edad. La tercera edad, también van a haber jóvenes recién egresados, talento joven, así que, ya, pero yo no voy a aparecer nada con banderas ni nada de diversidad sexual. Y ahí entró José y le explicó así como, no, sí, está bien, no, esto no tiene nada que ver con que usted sea gay o no. Entonces, ¿cómo se aborda esta situación? ¿Cómo es un ejemplo discriminatorio, pero aquí lo normalizamos, pero lo normalizamos debido a que él era una persona de tercera edad y no le queríamos, em, no sé, volver atrás todas sus creencias? O, o el acto discriminatorio que ya lo normalizamos como, esto pasa siempre. No sé cómo abordarlo, porque así como pasó con él, que es muy probable de las personas mayores, ¿cómo se aborda? ¿Le damos más visibilidad? ¿Le hacemos una charla? Porque también hay más que un sesgo, hay una negación y un bloqueo. Yo también tengo esos sesgos, como mencionaba, pero tengo el interés de, 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 de aprender, de mejorar mi vocabulario más inclusivo y todo eso. Entonces, ¿cómo se aborda? Qué bacán el caso que trae Rosario, porque es un caso súper típico, claro, de situaciones normales, o sea, normalizadas o comunes que ocurren en nuestras organizaciones. Generalmente cuando hacemos estas charlas nos imaginamos como que va a venir una persona con, no sé, una metralleta a amenazar al talento diverso y no, las situaciones nocivas que pasan son así, en el cotidiano, en el día a día. Primero, no sé, me gustaría como recalcar la importancia de la capacitación y la sensibilización constante, de la importancia también de reconocer cuál es nuestro nivel de maduración. Bueno, ustedes son una empresa súper referente en la temática, pero también tenemos, claro, que considerar que hay personas que no van a estar de acuerdo o que no... no sé, o que por cualquier situación, incluso religiosa u otra, van a ser más resistentes y ahí lo importante es que esté súper bien enmarcado cuál es la posición declarativa de la organización en la que estamos y que también hay un respeto hacia ok, a tus creencias, a tus valores, a lo que sea, pero que estas otras no se van a permitir, como por ejemplo comentarios, no sé qué. Y lo otro que quería comentar es algo que tú misma bien dijiste. Los sesgos son un proceso psiconeurológico natural, pero lo que hacemos con los sesgos es una decisión. El identificarlo y decir, por ejemplo, me pasa mucho con mi hija que yo tengo... Se pegó, ¿no? ¿Se ¿O pegó siguió? para todos? Ya, no, se pegó para todos. Vamos a esperar a que vuelva. Vuelve, Pegó Cami. y se cayó, creo. Oh, se cayó, no se desconectó. Dije, está como ahí, pero no está. Puedo rellenar. Basta. Ni, 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 ni. Ni, ni, ni. No, me parece, o sea, antes de que creo que otra de las cosas destacables de tu situación, Rosario, que creo que son súper cruciales, es que finalmente los liderazgos
estén cuadrados con la estrategia. Como por ejemplo, que tú en algún momento sentiste como, ya está pasando esta situación de discriminación, como de una discriminación donde no hubo dolo, sino que más bien fue un comentario, como que, y como que uno tendería a pensar como de que porque es una persona mayor, debemos también como de nuevo entender que es más complejo para ellos, como este cambio en términos de creencias, pero como dijo bien la Cami antes de caerse, lo Espérame, que hacemos Dana, está la volviendo. que me dice que se está tratando de volver a conectar. Creo que tienes que Bueno, aceptarlo. ahí vuelve, vuelve. Ahí volviste. Cami, déjame cerrar una idea y te devuelvo el pase a lo que estaba ahí. Y es que el hecho de que tu liderazgo, que es José, que es quien lleva en Walmart gran parte de las iniciativas de DI, y de nuevo Walmart ha logrado posicionarse en el mercado como una marca inclusiva, etcétera. Es súper importante que los liderazgos en estas circunstancias estén alineados con la estrategia que es respetar a las personas de las diversidades sexuales. Entonces, es como que de tu caso creo que también eso es rescatable y ahora le devuelvo a la Cami para que siga con el tema de qué es lo que hacemos con los sesgos. Ay, ya, que no cachaba si se había alcanzado a escuchar. Claro que el sesgo es una situación automática de nuestro cerebro, pero que lo que hacemos con ello, y ahí en términos colectivos también, o comunitarios, no solamente lo que hago yo, sino que cómo me voy a hacer cargo de los sesgos del inconsciente colectivo, ¿cierto? Que existe en la comunidad que habito, en este caso organizacional. Pero no sé, creo que no hay una respuesta única, insisto, como qué hacer, no hay un método único para poder abordar este tipo de situaciones. Depende mucho de si estamos hablando de una persona mayor, en qué organización. No es lo mismo abordarlo en Walmart que abordarlo en una minera de este porte donde son 99,9% hombres de 60 años, ¿cachai? No es lo mismo. Entonces, en mi recomendación, asesorarse y no tomar decisiones si no sabemos muy bien cómo hacerlo. Hay organizaciones como Pride Connection que pueden orientar a obtener una mejor respuesta a lo mejor en la próxima oportunidad. Ahora, yo creo que está súper bien abordado en el caso de ustedes, pero podría ocurrir en otra que alguien se sienta ofendido efectivamente y no sabe, a lo mejor en esta oportunidad fue el líder de DI, pero en otra si hubiese sido un trabajador gay que le costó un mundo más encima salir del closet y que va a salir en la foto y escucha este comentario y es como me está ahí. Entonces sí, bacán el ejemplo que trajiste a la mesa. No Claro, sé si... porque yo intenté como que no, José, que no, José no escuchara, pero José fue como que me hizo así como, voy yo. Y él le explicó muy tranquilo, pero claro, tú lo dices, que él es parte o sea, es líder de esto, entonces él lo abordó bien, pero en otra situación no sabemos cómo puede seguir este comentario, cómo se va a abordar o cómo lo respondemos. Tal cual, tal cual. Sí, en general estamos un poco acostumbradas las personas LGBTI a ese tipo de situaciones una otra y otra y otra vez, entonces ya tenemos más o menos mecanismos de respuesta. Ahora tampoco podemos apelar a que una persona de la comunidad, por ser de la comunidad, va a poder defenderse de buena manera o no lo va a... Y ojo ahí con él o ella se sintió discriminado. Ojo con eso. No lo digo porque tú lo hayas dicho, lo digo porque me hizo recordar muchas veces en que yo también lo digo, como es que se sintió discriminado y es como, hay que evaluar bien si es una situación discriminatoria concreta, lo es. Ahí nadie se sintió discriminado, lo es. Si hubo una verbalización violenta, es una situación discriminatoria. Si hubo una exclusión de un espacio, es una situación discriminatoria. Y ahí traer siempre, siempre el tema del lenguaje y la importancia que es el lenguaje para crear realidades y para levantar este tipo de temáticas también. Nos queda muy poquito y no sé si alguien más quería comentar algo para no comerme la parte final y tampoco para pasarme el tiempo después y que puedan continuar con sus cosillas. ¿Estáis silenciada? Quería apuntar directamente a la Eli a preguntar si tiene alguna pregunta, porque creo que Walmart, o sea, aquí tenemos dos organizaciones que están muy distintas o en lugares muy distintos de su trayecto en términos de reconocimiento y visibilidad. Walmart tiene una estrategia súper consolidada, ¿cachai? Entonces quería apuntar, no sé si la Eli tenía alguna pregunta. Hola, Dana, hola, Cami.
Sí, o sea, acá lo que más cuesta, que fue lo que le pregunté a Cami hace un ratito, que es el tema de poder tener métricas acá en la compañía. Nos cuesta mucho, somos una compañía de 1.400 trabajadores y todavía no entiendo cómo no tenemos visibilidad de la comunidad, ¿cachai? No tenemos un porcentaje de representación. Yo siempre digo, no puedo ser la única en la empresa. Estadísticamente es imposible. Pero Yo ¿Cachai? te digo, no lo eres. No lo eres. Lo sé. Yo sé que sé. Y por ejemplo, tengo dos compañeros más que están acá de la compañía, que es Neomar y está la Carolina, pero ellos son de Komatsu, ya que nosotros somos un holding. Y nosotros como Camis estamos participando en Pride Connection, pero los chiquillos están así como trabajando con nosotros porque tenemos también como políticas distintas y todo, pero estamos tratando de avanzar justamente a lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que Cummins como tal no tiene un área de recursos humanos y de atracción de talento, sino que Cummins, o sea, Komatsu es quien nos presta ese servicio, ¿cachai? Entonces, Cummins va súper avanzado con temas de diversidad, sobre todo con temas de diversidad sexual, pero Komatsu está un poquito más para atrás, ¿cachai? Entonces, cuando hablamos, yo he hablado en la mesa de recursos humanos, de atracción de talento, de cómo podemos hacer para que pongan alguna encuesta o en las entrevistas pregunten, y siempre la respuesta es como, no, es que es súper invasivo, es que podemos recibir alguna denuncia o que no sé qué. ¿Qué es lo que logramos hace un par de años, hace como 2 años? Fue como que integraran preguntas en la encuesta de clima. Ya, preguntas referentes como a diversidad sexual, que fue lo que tú comentaste de las encuestas, que nos podían ayudar, pero nunca nos entregan una métrica con respecto a eso, ¿cachai? Entonces, en eso estamos, digamos, trabajando. Y lo otro, comentarle a la chica que habló delante, no me recuerdo, Rosario, creo que fue. Rosario. Ya. Bueno, a nosotros acá igual nos pasó, a mí en lo particular me pasó algo súper parecido, que a mí directamente me dijeron un comentario, no hacia mí, sino que dijeron un comentario y yo lo escuché. Entonces, ya, yo en ese minuto dije, ya, yo como lesbiana o actúo como coordinadora de diversidad e inclusión de la compañía, ¿cachai? Entonces me puse en esa, ya, yo dije, no, pues tengo que, fue en un contexto laboral además, entonces tenía que comportarme a la altura y todo. Yo creo que es súper importante capacitar a las personas. O sea, yo lo abordé de la mejor manera, súper tranquila. La idea es como que aprendan, educar a la gente. Y créeme que ahora esa persona, donde me ve, me saluda, me pregunta cómo estoy, cómo está mi familia, cómo esto, cómo lo otro. Entonces, eso también yo creo que es súper importante, tratar de abordar el tema como súper bien. Tú eres practicante, como dijiste, Rosario, entonces, claro, a lo mejor al principio fue como chocante, así como, ¿qué digo, qué hago? Pero con el tiempo te vas a dar cuenta que la mejor forma de educar a la gente es que uno no se vuelva loca, sino que tratar de la situación, tomarla de la mejor manera posible. Así que eso, comentar, y no, muchas gracias por el taller, está súper, súper bueno. Anoté un montón de cosas, así que súper bueno. Y gracias por compartir ya Oye, también. Lisette escribió algo ahora en el chat, porque antes de que yo me interrumpiera, la Lisette iba a hablar. Perdón, Lisette. Pero yo quería como lograr este crossover, como ¿qué ha hecho Walmart? Entonces aquí Lizeth pone, nosotros Walmart no le preguntamos en el proceso de atracción del talento, pero sí en la encuesta anual de opinión de colaboradores. Se le da un carácter confidencial y nos permite medir la representatividad de la comunidad LGBTI en nuestra compañía. Yo sé que es súper complejo igual abordar el tema de cómo pregunto, cuándo pregunto, dónde pregunto, pero creo que los instrumentos que ya tienen organizacionalmente, y aquí la Cami creo que puede como contribuir a esta opinión, es que si ya tienen un instrumento con el que miden crimen organizacional o con que miden algún otro tipo de KPI ¿cómo se llama esto? De ambiente laboral, el poder incluir una pregunta ahí como, si tú te identificas con la comunidad LGBTI, marca
anónimo. No sé, Cami, como alguna otra pregunta que tú hayas cachado como así muy puntualmente, como... No, pero estoy súper de acuerdo contigo, Danae. O sea, partir por los instrumentos que ya tenemos. Ojalá hacer una encuesta de diversidad, equidad e inclusión solita, ideal, y en esa, obviamente, que en nuestra encuesta de DI tenemos que preguntar sobre representación LGBTI, tenemos que hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué preguntaríamos si somos una persona con discapacidad o no? Ahí también hay un utilitarismo grande por el tema de la credencial. Las encuestas de DI se levantan por la credencial de discapacidad. Entonces, hagámonos cargo también de otras cosas. Pero sí, partamos por los instrumentos que tengamos, metamos una parte que quede súper claro que es confidencial, que quede súper claro que es anónimo, que quede súper claro que el motivo por el que estoy preguntando. No existe una normativa a la cual yo me pueda apegar para poder demandar a una empresa que me está haciendo esta pregunta bajo esas características. No existe. Así que quien diga que nos van a demandar por estar preguntando eso, no existe. Sí puedo demandarte por ser una persona lesbiana que sufre recurrentemente discriminación en faena por mi expresión de género. Ahí sí tengo normativas. Entonces quizás decir eso mismo. En realidad la demanda la vamos a llevar por el otro lado si no sabemos que en ambientes masculinizados llega cerca del 8% la representación LGBTI y en empresas más como de retail o servicios o como Walmart puede llegar incluso al 25%. Entonces, eso, es una pega difícil. Les felicito de verdad por estar haciéndolo aquí presente, representando. Y sé que muchos de nosotros podemos ser incluso parte de la comunidad y ahí también existe una cosa muy activista de querer apropiarnos de ese espacio, de otorgar seguridad a otras personas, sobre todo si podemos aportar un granito de arena, no se rindan. Y eso es todo lo que quiero decir. Muchas gracias por participar. Me encanta cuando comentan y les vi sus caritas todo el tiempo. No sé si alguien tiene alguna pregunta o duda para darle cerrar. Quiero agradecerles por la participación, por estar aquí hoy día. Los talleres pequeños a veces tienen esta gracia de que podemos compartir o conversar un poco más. Y bueno, también reforzar que cualquier duda, pregunta que tengan, siempre nos se pueden acercar a Pride Connection y siempre les vamos a estar ahí desde la perspectiva más técnica para poder implementar estas iniciativas. Y les vamos a compartir el video y el material de este taller, así que para que ahí también puedan compartirlos con sus equipos a la interna. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Cami. Gracias a Gracias, ti. Danae. Que estén muy bien. Chao, chao. Muy bien. Chao. Cuídense. Gracias. Chao. Nosotros, Cami, nos quedamos un ratito con la ropa para... Cosa administrativa. Oye.